desarrollemos un modelo 2D que se va a presentar por este medio. Eso es en cuanto a el modelo. Entonces, por favor, con sus equipos definan bien ya la alteración, porque el tiempo aparentemente todavía les queda buen tiempo para presentarlo, pero pues con las tareas, con las otras materias, los exámenes, el tiempo se viene encima. Entonces ya vayan definiendo bien su alteración. Por otra parte, estoy revisando las tareas de anemias, un vistazo rápido, y me ha surgido ahí alguna situación. ¿Cuál? Yo les solicité desde el jueves pasado, antes del examen, que trabajaran un cuadro donde, de manera general, plasmaran las distintas maneras para clasificar a las anemias. Fíjense bien, las distintas anemias, digo, las distintas maneras anemia, para clasificar a las anemias. Es decir, yo buscaba que me pusieran todas las maneras en que se clasifica. O sea, es decir, tenemos por el tamaño del eritrocito, por su mecanismo fisiopatológico, por el color del eritrocito, en fin. Y bueno, algunas contadas excepciones que sí incluyeron algunas clasificaciones. La mayoría se fue por el lado del diagnóstico, de manifestaciones, cosas que no debieron incluirse. Fíjense bien cuando les pongan las indicaciones o cuando estemos trabajando, qué es lo que debe de incluir un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Bueno, es el primero de este segundo periodo parcial. No voy a ser tan estricto, pero para los siguientes trabajos, pues empiezan a bajarse los puntos, empiezan los descuentos, ahora sí, y no son descuentos buenos. Y bueno, considerando eso, hoy y mañana terminamos anemia. Para la siguiente semana, vamos a darle un descanso a sangre. Vamos a cambiarle el enfoque y vamos a empezar con las exposiciones. Empieza endocrino. Vamos a empezar con hipófisis. Vámonos en orden descendente. Empieza hipófisis, luego va tiroides, paratiroides, páncreas y al final gónada. Ese es el orden que va. Y suprarrenales. Suprarrenales y luego gónada. Ese es el orden que vamos a tomar para poder enfocarnos al estudio de endocrino. Y después de eso retomamos ya sangre, ya después del descanso nos vamos con trastornos de la hemostasia. Ahora regreso a la tarea. Mi intención con el cuadro sinóptico es que se conozcan las distintas maneras en las cuales se clasifica una anemia, porque esto nos habla mucho, nos ayuda a enfocarnos al tratamiento, al diagnóstico, de tal manera que su información del cuadro sinóptico debe bastar para responder a las siguientes preguntas. Y pues vamos haciéndolo, pero con pregunta abierta, no me dirijo a alguien específico. Si yo digo que una anemia tiene origen central, ¿a qué me estoy refiriendo? Sí, ¿no? Como dicen, que la médula ósea, porque no produce matiz. Bien, el problema está en la médula, una anemia central. Perfecto. ¿Por qué? Una clasificación atiende al origen, central o periférico. Central es medular. Y si es periférico, ¿a qué me refiero? Una anemia periférica, de origen periférico, vamos a ponerle así.
Axel, tu micro. Disculpen. Entonces, si las anemias centrales o de origen central, el problema está en la médula, en las periféricas, vamos a tener una pérdida de sangre. Pero, bueno, pudiéramos todavía especificarlo más. Vamos a hablar de una pérdida eritrocitaria aguda, donde puede perderse sangre, directamente una hemorragia, o puede haber una hemólisis. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un origen, o sea, una clasificación por el origen de la anemia. Otra clasificación tiene que ver con el funcionamiento medular, es decir, si la eritropoyesis es normal, está afectada. Y entonces tenemos anemias hiporregenerativas. ¿Cómo se distinguen eso? ¿Cuál es la característica de la anemia hiporregenerativa? ¿Preguntó algo, profe? ¿Sí? ¿Cuál es la característica de las anemias hiporregenerativas? Ya. Que, por ejemplo, no hay una correcta producción de eritrocitos, es decir, que hay una disminución de la respuesta reticulocitaria. ¿Eso qué significa? Así en breve. Que no se está produciendo, o sea, no hay una eritropoyesis. Afectación de la eritropoyesis, muy bien. El jueves les decía, ¿la anemia ferropénica es hiporregenerativa? Sí. Sí. Aun cuando dando el tratamiento se resuelve el problema. Sí, porque aún así no está habiendo una eritropoyesis correcta. O sea, se está tratando el problema de déficit de hierro, pero no la eritropoyesis dental. Bueno, sí se corrige la eritropoyesis. Sin embargo, cuando está la anemia, pues está afectada la eritropoyesis. Por eso tenemos que no hay elevación de reticulocitos. ¿Por qué? Porque no funciona adecuadamente ese proceso eritropoyético. El problema no es que la médula esté afectada como tal. Lo que está afectado es la eritropoyesis, porque falta un nutrimento, un nutriente, para poder completar una síntesis adecuada de eritrocitos. Entonces no tiene nada que ver el tratamiento. El tratamiento puede resolver la anemia, o puede no resolverla, pero se trata de una anemia hiporregenerativa. ¿Por qué? Porque aun cuando tiene el estímulo eritropoyético,
a eritropoyetina, pues no puede sintetizar hemoglobina correctamente porque no hay hierro. Entonces se mantiene como hiporregenerativa. Ahora, por otra parte, ¿cuál sería la característica de las regenerativas? Pues que hay como... Dale, Lilia. Pues que hay una eritropoyesis elevada, es decir, van a estar elevados pues todos los linfocitos van a estar elevados. Los linfocitos, reticulocitos. Perdón, los reticulocitos. Pero en la regenerativa están bajas, ¿no? Los reticulocitos. No, la regenerativa es un aumento de la producción de la médula ósea. ¿Significa que la médula ósea está afectada o no lo está? Sí, pues está habiendo una sobreproducción. Pero no se encuentra afectada. Esta sobreproducción es compensatoria. Puede ser que aquí lo que tenemos o la causa de la anemia puede ser una hemólisis, una hemorragia, pero es regenerativa porque se están produciendo otra vez las células rojas. Aquí en este caso tendríamos altas concentraciones de eritropoyetina, pero esto es compensatorio. Aquí no hay daño medular. Muy bien, por eso es regenerativa. Se libera eritropoyetina producto del trastorno que está originando pues esto, la anemia, y esto va a su vez a estimular a la médula para que produzca eritrocitos, pero como se trata de trastornos agudos, se liberan formas inmaduras, por eso es que aquí se manifiesta con aumento de reticulocitos. Pero esto indica una función medular normal. Y atención, si nos vamos a la clasificación anterior, entonces la central, la anemia de origen central medular, son todas las anemias hiporregenerativas, mientras que las anemias periféricas, donde el problema es la pérdida eritrocitaria aguda, pues son las regenerativas, porque la médula no está afectada. Se está afectando a los eritrocitos en el torrente circulatorio, bien sea por daño a los vasos o porque se están destruyendo el eritrocito en sí. Entonces ahí ya tenemos dos clasificaciones. Ahora, vámonos a las características biométricas del eritrocito. Si hablamos del contenido de hemoglobina, ¿cuáles serían las anemias fruto de ese contenido de hemoglobina? Solo son dos categorías. ¿Cuáles son? Hipocrómica, hipercrómica. Bueno, hipercrómicas no hay. Hay hipocrómica y normocrómica. Muy bien. Es decir, la cantidad de hemoglobina disminuida, volumen corpuscular medio de hemoglobina, concentración media de hemoglobina disminuidas nos dan hipocromía. Mientras esos parámetros estén normales, vamos a tener normocromía. Nada más, son las únicas categorías. Ahora, siguiendo todavía con esas características biométricas, ahora sí, tamaño de los eritrocitos. Tres categorías, ¿cuáles son? Microcítricas, macrocítricas y normocítricas. Muy bien, atendiendo nada más a un solo valor, ¿cuál es? A un parámetro, mejor dicho. Volumen corpuscular medio. Nada más. Si se fijan, ya tenemos 4 categorías, aunque, bueno, 3 categorías, pero una se divide, a su vez se subdivide en 2 categorías aparte, que van muy ligadas de cualquier manera. Y finalmente tenemos por mecanismo fisiopatológico. Aquí es muy variado, depende de la fuente que ustedes hayan consultado, nos vamos a encontrar distintas subcategorías. En este caso yo solo acomodé 2 subcategorías. Puse una donde titulé pérdida excesiva de eritrocitos. Tenemos 2 variantes, ¿cuáles serían?
Hemólisis y hemorragia. Así nada más. Hemorragia aguda, hemólisis. Y la hemólisis a su vez podemos dividirla en dos, según su origen. ¿Las hemorragias? Esto es una hemorragia, es esa parte de hemólisis. Hemorragia es porque se dañó la continuidad de los vasos y la hemolítica es porque se están destruyendo los eritrocitos. ¿Cuáles serían las tres? ¿A quién le puse ahí? Nomás gracias, José Luis. ¿Cuáles son las tres categorías? Bueno, pudiera ser actividades hereditarias. Alfa y beta me suena como a las cadenas de la globina, específicamente una hemólisis. ¿Cuáles serían las tres categorías, José Luis? A ver. Era inmunológica, eritrocitaria, perdón, y microangiopática. Bueno, está bien, esto es, atendiendo al proceso fisiopatológico. Yo lo había clasificado según donde se lleva a cabo la hemólisis. Si es en los vasos se llama vascular, si es en el vaso con B de barco y Z es extravascular. Pero está bien si pusieron esta clasificación. Bueno, eso nada más es para pérdida excesiva de eritrocitos. Ahora, otra categoría del mecanismo fisiopatológico, gran categoría que yo puse, es defectos de eritropoyesis, donde a su vez puse 4 categorías o 4 subcategorías. La primera, déficit de nutrientes. Entonces, déficit de hierro o ferropenia, déficit de B12, déficit de B9, vitamina B9, pues nos hace las anemias, o pueden originar anemias. La categoría que incluí ahí es por afectación de la médula ósea. ¿Cómo puede afectarse? ¿Cómo podemos poner en este mecanismo fisiopatológico la afectación de la médula ósea? ¿Qué categorías hay? ¿Cómo se afecta? Pues es lo mismo que ya comentábamos de hiporregenerativas e hiperregenerativas, ¿no? Pero en un cuadro sinóptico no podemos usar una categoría que ya se usó en otra. Debemos de buscar una alternativa. Como una clasificación nutrimental. Bueno, la nutrimental no es, sí tiene que ver, toca a la médula, pero no la afecta directamente. Y aquí hablamos de una afectación directa a la médula. Algo está pasando. Y me voy a las respuestas del chat. Muy bien, neoplasia, traumatismo. Bueno, neoplasia la valgo. Traumatismo todavía como que me cuesta trabajo aceptarlo ahí en esa categoría. Entonces, a ver, defecto de eritropoyesis, hablando de, me voy por el cuadro sinóptico. Categoría principal, mecanismo fisiopatológico. Categoría secundaria, hablamos del defecto de eritropoyesis para distinguirlo de la pérdida de eritrocitos. Como parte del defecto de eritropoyesis, yo quiero distinguirlo del déficit de nutrientes, que afecta pues a la eritropoyesis, pero por falta de síntesis. Me voy exclusivamente a la afectación de la médula ósea. Y lo primero, una insuficiencia medular. Algún trastorno originó lesión a la célula madre eritropoyética, bueno, hemopoyética, y se vuelve insuficiente.
Es decir, se pierden las células que van a dar origen a otras células. En este caso también puede deberse a una sustitución de la médula ósea por otras células. Por ejemplo, aquí nos ponían neoplasias. Estoy de acuerdo. Las neoplasias pueden infiltrar la médula ósea y a su vez sustituir a las células madre y generar afectación directa. Bueno, no tanto la edad. La edad juega otro papel, pero en otras situaciones. Pero aquí estaríamos hablando cáncer, si tumores sólidos pueden hacer metástasis a la médula, la leucemia puede infiltrar la médula ósea, la tuberculosis puede originar infiltración hacia la médula ósea y generar una sustitución. Luego vamos a tener algo que se llama síndrome mielodisplásico. El hiperesplenismo es para hemólisis. Vamos a tener algo que se conoce como síndrome mielodisplásico, donde el defecto todavía no se establece bien. Hay una digamos, el trastorno se está catalogando como idiopático. Lo que ocurre es que hay un defecto de la hemopoiesis. Sí se lleva a cabo, no hay una pérdida de células madre, pero algo interfiere con una hematopoiesis normal o hemopoiesis normal. De manera que los precursores salen, los precursores, los productos finales, las células finales, tienen alteraciones estructurales y funcionales, pero es una afectación a la médula. Otra categoría que pondría yo en defecto de eritropoiesis sería la menor respuesta a eritropoyetina, en donde vemos la menor respuesta a la acción de la eritropoyetina. ¿En qué circunstancias? En una insuficiencia renal. No, allí no hay una menor respuesta, ahí hay menor que. Producción. Muy bien, entonces eso sería otra categoría aparte, como defecto de eritropoiesis, está bien. Menor producción de eritropoyetina en casos de insuficiencia renal crónica. Pero en donde hay menor respuesta a la eritropoyetina que se produce. Pues en la eritropoiesis, ¿no? ¿Pero en qué alteraciones? En una afectación a la médula ósea. ¿Pero qué alteraciones afectarían? Vamos, ¿qué padecimientos? José Luis anda cerca. Profe, ¿puede haber una relación entre el hematocrito y eso? Pues de hecho, si no hay eritropoyetina o no se responde a la eritropoyetina, pues no aumenta el hematocrito, o sea, sí está relacionado. Pero yo pregunto, ¿qué alteraciones pueden hacer que no haya respuesta a la eritropoyetina? ¿Qué enfermedades, vamos? ¿Qué espere? Pues la inflamación aguda por el aumento en la actividad de los macrófagos, ¿no? Andan cerca, pero no.
PB, la policitemia vera, no, policitemia es que sí responde. Ahí sí hay una respuesta de la médula y entonces se producen muchos eritrocitos. Entonces no es anemia. Muy bien, los que dijeron inflamación aguda andan cerca. Si es en procesos inflamatorios, pero no agudos, es en procesos inflamatorios crónicos, donde se observa que se desarrollen o que aparezca el defecto eritropoyético. ¿Por qué? Porque los macrófagos y otras células producen interleucinas que inhiben la respuesta medular a la eritropoyetina. Muy bien. Y en otros libros se habla de que también el efecto de eritropoyesis pudiera estar dado por trastornos de glándulas endocrinas, como por ejemplo el hipotiroidismo, donde sí observamos anemias en ciertos pacientes. Pero aquí la fisiopatología que lleva al hipotiroidismo, y veremos después, obedece a varias formas, es decir, tiene distintos mecanismos. No es solamente estrictamente hablando de médula ósea, sino de otras circunstancias. Pero así se maneja por ciertos autores. Entonces, como vieron, estuvimos hablando de distintas maneras de clasificar a las anemias. Y de hecho, después de regenerativa, no volví a mencionar la palabra anemia en ninguna de las categorías. Me alejé de la palabra anemia y me enfoqué específicamente en el trastorno o en el defecto. Así no dijimos anemia por hemorragia, dijimos hemorragia. No dijimos anemia hemolítica, dijimos hemólisis. En déficit de nutrientes, dijimos ferropenia o disminución del hierro. Déficit de vitamina B12. Nunca dijimos anemia megaloblástica. En mielopatía nadie dijo anemia plástica. Nos alejamos de esos términos para irnos específicamente a la manera de clasificarlo. Ese era el ejercicio que yo proponía. Bien, no va a ser el único que les voy a pedir. Bueno, ya de anemias lo dejamos por la paz. Pero para otras alteraciones sí voy a pedirles que hagan este tipo de ejercicio para ver, esto nos ayuda a acercarnos, a conocer el origen del padecimiento, su causa, entenderla y sobre todo, si podemos dar tratamiento o no. Una pregunta, simplemente con lo que ya dijimos. Ya se estableció que en una anemia ferropénica damos el hierro y va a responder. Perfecto. Pero en una anemia donde haya infiltración de la médula ósea, dar hierro y suplementos de vitamina B12 y ácido fólico, ¿serviría de algo? No, porque el trastorno es otro. Esta era la idea del cuadrito. Muy bien, voy a estar calificando en el próximo fin de semana. Vamos continuando con anemia ferropénica. Ya ayer hablábamos de anemias por hemorragia. Vamos entrando de lleno ahora a anemias nutrimentales o por deficiencia nutrimental. Me deja cambiar. Ya me dejó. Bien. Entonces clasificábamos anemias por producción eritrocitaria insuficiente. Dentro de estas está la anemia plástica, que se caracteriza por una hematopoiesis alterada o suprimida, dependiendo del mecanismo específico. Puede ser por radiaciones, por químicos, por tóxicos, esas son las causas. Tenemos a las megaloblásticas con dos causas, deficiencias vitamínicas específicas. Finalmente la anemia ferropénica, donde la causa de la anemia ferropénica, pues tenemos tres orígenes. Fallas en la dieta, es decir, un aporte insuficiente. Situaciones donde las necesidades de hierro son más allá de las cotidianas, es decir, un aumento de necesidades, o bien por pérdida crónica de sangre, es decir, de hierro, hemorragias específicamente.
Ahora, si recordamos, fisiología, no sé si lo vieron en fisiología, pero normalmente el hierro que nosotros tenemos es entre 4 a 5 gramos y las mujeres tienen un poco más. Luego de este hierro lo vamos a encontrar como hierro orgánico al 60 al 80% en hemoglobina principalmente. Luego en los músculos, el color rojo del músculo esquelético por la mioglobina. Y recuerden, enzimas, los citocromos. Enzimas sobre todo en tejidos que tienen recambio frecuente de células, por ejemplo, epitelios. Y después el resto, el almacén, vamos a encontrarnos depósitos de ferritina, una proteína que se sintetiza en el hígado y que almacena hierro, 700 miligramos aproximadamente, y la hemosiderina, otra proteína que almacena hierro, se queda con 300 miligramos. Ahora, algo importante, la ferritina la podemos encontrar en el plasma, circula en el plasma. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la ferritina puede aumentar o disminuir de acuerdo a la presencia de hierro en sangre, es decir, lo que estamos ingiriendo. De manera que va a ser un marcador de el depósito de hierro. Puede ser que aumenten los depósitos de hierro o disminuyan. Y por lo tanto la ferritina hace lo propio. Si hay mucho hierro, pues aumenta la ferritina para poder almacenarlo. Si hay poco, disminuye la ferritina para dejarlo libre y pueda ser utilizado. Ahora hablemos de metabolismo, recordemos metabolismo de hierro y eritropoyesis. Y bueno, lo que estamos consumiendo de hierro nosotros diariamente, pues es muy superior a las necesidades diarias. En general, el hierro se recicla, el organismo recicla el hierro y muy poco se necesita para cubrir lo que se pierde. Por ejemplo, en descamación de epitelio. Bueno, si se descama en intestino, algo de ese hierro podrá ser recuperado. Si se descama de la piel, como dice aquí, descamación dérmica, pues bueno, ya no se recupera ese hierro. Así que es muy poco lo que se va a requerir. Ahora hay que considerar también que lo que se consume junto con los alimentos que tienen hierro puede afectar la absorción de este mineral. Por ejemplo, la vitamina C hace que aumente la absorción de hierro. Mientras que un compuesto llamado tanino, que lo vamos a encontrar en vegetales, puede disminuir la absorción de hierro. Ahora veamos este esquema. Hablamos de ingestión, y esto me parece importante, atención. No todo el hierro que se consume puede ser absorbido fácilmente. Tiene que ocurrir algún proceso químico dentro del estómago para que pueda ser absorbido. Y vamos a encontrarnos con dos iones. El Fe2, aquí Fe2+, es hierro en estado ferroso, mientras que el Fe3+ es un hierro en estado férrico, es un ion férrico. Pues bien, el ion férrico no puede absorberse. Necesita ser transformado a un ion ferroso. En este caso, quien lleva a cabo este proceso es el ácido clorhídrico en el estómago. Y esto facilita la absorción de hierro. Ahora, se produce también una proteína llamada gastroferrina, la cual se une al hierro y le transporta hacia duodeno y yeyuno, los sitios principales de absorción del hierro, pues para que pase hacia la sangre. Ahí en la sangre, en la circulación enterohepática, va a unirse a una proteína que es sintetizada por el hierro, por el hígado. A ver, ¿qué hierro dije?
El C3 es férrico. Y tiene que transformarse a ferroso para ser absorbido. Del intestino entonces pasa a la sangre por la circulación que va hacia la porta desde el intestino, por la proteína que se sintetiza por el hígado, que es la transferrina. Ya de hecho nos dice transferrina, transporte de hierro, la cual le va a llevar hacia el hígado, donde puede almacenarse, o bien sigue su camino y es llevada a otros tejidos donde pues le van a dar utilización que requieran, sea para formar las proteínas hemoglobina o mioglobina, o para participación en las vías enzimáticas a través de los citocromos. Ahora, en el hígado se puede unir o fijar a otra proteína sintetizada también por el hígado, apoferritina, que una vez que se une el hierro, se transforma en este complejo de ferritina. Y este funciona como un almacén también. Atención, aquí lo importante es que la ferritina circula en sangre, es decir, es un almacén andante, ambulante. Y de aquí pues puede ser llevado a otros sitios donde se requiera. Bien, esto es lo que ocurre con el hierro una vez que ingresa al organismo. Y el hierro entonces que no es utilizado, lo tenemos en los siguientes depósitos. Ferritina, que ya dijimos está en el hígado, pero también está en médula ósea, está en vaso, lo tienen macrófagos y los eritrocitos, pero como en forma libre en el suero. Por eso es detectable, es medible. En cambio, la hemosiderina, que está en las células de Kupffer, en macrófagos de la médula ósea, se fija al hierro, tiene mucha afinidad, pero no lo libera fácilmente. Y no es una proteína que esté circulando en sangre, en plasma. Y lo que ya comentábamos, bueno, una gran parte del hierro se recicla. Sobre todo de aquellos eritrocitos que ya cumplieron su ciclo de vida, son destruidos en el vaso y se recicla el hierro, se reutiliza el hierro. Y a través de esta vía de reciclado tenemos el 97% de necesidades diarias cubiertas. De manera que se necesita muy poquito. Es decir, para que haya una carencia de hierro, pues se requiere una carencia importante en la dieta, es decir, consumir algo que no tenga hierro, con una frecuencia constante, ¿no? Y poco hierro, estar consumiendo poco hierro, o algo que impida absorberlo. Bueno, dejo esta esquemita, donde tenemos el hierro de la dieta. En el duodeno se absorbe entre 1 a 2 miligramos diarios, se pasa al plasma por medio de la transferrina, y lo puede llevar a músculo, lo puede llevar a la médula ósea. Bueno, luego también de los eritrocitos senescentes, o que ya están muriendo, que ya cumplieron su ciclo de vida, puede haber reciclaje de hierro, es decir, pasa nuevamente a la transferrina, o puede ser llevado al hígado nuevamente. Algo importante, las pérdidas de hierro están en torno al 1 a 2 miligramos por día, sobre todo de la descamación de células del epitelio de mucosa, o bien por la menstruación en el caso de las mujeres. Ahora, para que se lleve a cabo la eritropoyesis, ¿cuál es el estímulo para que haya eritropoyesis? En la soya, no sabría decirte si está en la soya. Lo que sí puedo asegurarles es que están los frijoles, sobre todo los frijoles de la olla, los cocidos. Doctor, Y por yo ahí- tengo un amigo que es vegano. Ajá, sí. Perdón.
Tengo un amigo que es vegano y me comentaba que casi siempre tiene que consumir suplementos. Sí, porque los vegetales no cubren todos los nutrimentos que se requieren. Entonces tienen que estar tomando sus nutrimentos. ¿Cuál es el estímulo para que se produzca, se lleve a cabo la eritropoyesis? Pues que se secrete eritropoyetina, ¿no? Bueno, ese no sé, bueno, sí, está bien, te lo valgo, sí, es cierto. La eritropoyetina tiene que ser secretada y el estímulo para que se libere eritropoyetina, pues ya está en el chat, es la hipoxia. Ese es el estímulo que se requiere. Muy bien. Hipoxia tisular. Bien, entonces aquí algo importante. Se habla de que el organismo detecta cuando se destruyen eritrocitos senescentes, pues vamos a cursar con algo de hipoxia tisular. Quizá no nos demos cuenta. Va a ser esto percibido principalmente por riñón. En el hígado, el hígado, perdón, es más determinante de eritropoyesis, hablando del feto. Es el principal órgano hematopoyético. Ya en adultos disminuye esta función. Y bueno, nos enfocamos en riñón. ¿Qué vamos a ver en riñón? Bueno, él produce, las células intersticiales peritubulares producen eritropoyetina, las cuales estimulan a la médula ósea roja a acelerar la producción de eritrocitos. Y por lo tanto se mejora el transporte de oxígeno y se alivia. Y ese es el estímulo, el metabolismo del hierro en cuanto a eritropoyesis. Es decir, una vez que se hace el estímulo para la eritropoyesis, se incorpora hierro, se incorpora vitamina B12, ácido fólico, en la síntesis de nuevas formas eritrocitarias. Ahora, ¿cómo se destruyen los eritrocitos? Bueno, tenemos la absorción de nutrientes, lo que comentábamos. Incorporan estos nutrientes, aminoácidos para hacer la globina, el hierro para el grupo M y poder transportar el oxígeno, ácido fólico y vitamina B12 que participan en síntesis del ADN de nuevas células. Entonces tenemos la eritropoyesis, una vida media del eritrocito de 120 días y al final es destruido en el sistema retículo endotelial, principalmente vaso, aunque puede ser también en hígado la destrucción. Y la hemoglobina que se degrada, la globina que reutiliza sus aminoácidos, de la parte del hemo, el hierro se puede almacenar, se puede reciclar o puede enviarse a otras vías, a otras zonas donde lo necesitan. Y por otra parte de este grupo hemo queda una partícula, una molécula que es la biliverdina transformada a bilirrubina, que a su vez se transforma o se elimina, mejor dicho, por la bilis, a través de la bilis. En vesícula biliar se almacena o se libera directamente hacia el duodeno y posteriormente es desechada a través de las heces. Esto es lo que sigue en cuanto a destrucción de eritrocitos. Ahora, vamos entrando de lleno a la anemia ferropénica. Causa común de anemia a nivel mundial. Y afecta a personas de todas las edades. No estamos a salvo nosotros. Como causa ya habíamos comentado, tenemos el aporte dietético insuficiente, aunque insisto, tendría que ser una dieta muy restringida en cuanto a nutrimentos.
La causa más frecuente de anemia va a ser la siguiente. Gastrointestinales, pérdidas gastrointestinales, aquí se me olvidó borrar esto, ignoren esa parte, vamos a esta. Gastrointestinales en hombres y mujeres, sobre todo comentábamos lesiones sangrantes que no ocasionan síntomas o manifestaciones muy intensas, lo que da un sangrado microscópico, no se detectan heces, puede ser sangrado desde esófago, estómago, por alguna gastritis, alguna úlcera, alteraciones en intestino delgado, en intestino grueso. Incluso hemorroides pueden ser causa de pérdida constante de sangre, aunque no se vea el sangrado. Y en el caso de mujeres en edad fértil, las pérdidas menstruales. ¿En qué circunstancias se necesita más hierro? Los niños, incluyendo a los adolescentes, que luego se quieren, ya no somos niños. Bueno, los adolescentes, en el embarazo, o bien deportistas, van a necesitar más hierro. Y otra causa de anemia, y me parece muy importante, es la capacidad de absorber el hierro, afectada esta capacidad. ¿Por qué? Bueno, habíamos comentado, se requiere para transformarlo de hierro o ion férrico a un ion ferroso, que este sí puede ser absorbido. Se requiere ácido clorhídrico. Entonces, si se quita una parte del estómago, se reseca, como dice ahí, una gastrectomía. No necesariamente total, es decir, que te extirpen todo el estómago. Una gastrectomía parcial puede hacer que haya menor cantidad de ácido clorhídrico y por lo tanto no se absorbería hierro. Otra de las causas, una enfermedad en el intestino delgado, es decir, el lugar donde se va a absorber. Entonces, síndromes de malabsorción, por ejemplo, pudieran influir en que no se absorba hierro, síndromes de intestino corto, lesiones en la pared intestinal, bueno, pueden generar que no se absorba. Y aquí no lo anoté, pero me parece muy interesante comentarlo. Si hablamos de que disminuciones en la cantidad de ácido clorhídrico pueden afectar la absorción de hierro, ¿habrá medicamentos que interfieran con la absorción del hierro? ¿Hay medicamentos que interfieran con la absorción de hierro? Los AINES no afectarían la absorción de hierro porque no tienen que ver con estrictamente, o sea, no modifican la acidez del estómago, al contrario, la magnifican. En este caso hablaríamos de aquellos que neutralizan el pH, como antiácidos, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Algún otro? Les pregunto porque lo anuncian seguido en la televisión, ¿eh? Si no, no les preguntara. Yo sé que no llevan farma todavía. No, los laxantes no alteran el pH gástrico, afectan el tránsito intestinal. Los antibióticos afectan la flora intestinal, la absorción de otras vitaminas. No, la vitamina C hace que se absorba. Los antirreflujo. Los que son para la gastritis, genoprazol, muy bien, omeprazol, lansoprazol, incluso ranitidina o alguna otra pueden disminuir el pH. Aquí hablamos no de que una sola tableta que consuma el paciente le va a originar esto. Estamos hablando de aquellos pacientes que ya lo tienen es su costumbre estar consumiendo este tipo de medicamentos, porque si no, no les va a dar acidez y van a tener agruras y
Y bueno, en sí estamos hablando de una ingesta por mucho tiempo, no los tratamientos recomendados de 3 semanas, 4 semanas, sino pacientes que 4 meses, 5 meses y están tomando diariamente un medicamento de este tipo. Afectan entonces la acidez del estómago y terminan por presentar deficiencias en la absorción de hierro. Levofloxacino es un antibiótico, me suena más bien a que afecta la flora inicialmente más que dar problema en en el pH del estómago. Y es más, creo que la levofloxacina irrita, como que ácida, tiende a irritar. Bueno, ¿cómo se manifiesta la anemia ferropénica? Eh, Quitando las manifestaciones comunes a toda anemia, ¿cómo se manifiesta una anemia ferropénica? Podría ser por la piel o, por ejemplo, también debilidad. Bueno, eso es una anemia común, digo, es una anemia, es una manifestación común a toda anemia. Entonces, quitando esas manifestaciones de palidez, fatiga y eso, ¿cómo se manifestaría la falta de hierro? ¿Qué otras manifestaciones hay específicas de esta anemia? Oye, nos ponen aquí caída de cabello. ¿Qué más? ¿Por qué hematomas? No, no, no. No está afectada la coagulación. Eso es con sangre a menos que haya eh, sangrado específico. Los zumbidos, en toda anemia. Alteración del gusto. ¿Por qué alteración del sentido del gusto? Me gusta esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la alteración? Bueno, muy bien. Una cosa es que se altere el sentido del gusto y otra que haya apetito por cosas que no nutren. Pero está bien, o sea, tiene que ver con la falta de hierro. No se sabe todavía por qué le llaman pica. No se sabe todavía por qué. No, bueno, no es por la hemoglobina, es por otra cosa. Por cierto, se me había olvidado, pónganle presente a todos. Bien. Esperemos a que pongan todos presente. Piensen lo siguiente, reflexionen lo siguiente. ¿Qué funciones tiene el hierro en el organismo? Además de formar hemoglobina. Y entonces, ¿cómo se manifestaría esa falta de cofactor enzimático? ¿Cómo se vería en la clínica esa reducción de procesos metabólicos?
Bueno, no hiperglucemia, no confundamos. No tiene nada que ver el hierro con la hiperglucemia. Eso ya sería la insulina. Muy bien, entonces recordemos. En un esquema pusimos que una cantidad de hierro se pierde a través de la descamación epitelial. Entonces, donde se va a manifestar, que ya me comentaban hace un momento, dos de estos signos. Se va a manifestar en donde haya epitelio. Y vamos a tenerlos como una estatua de anemia, pero vamos a tener atrofia epitelial, donde el cabello y las uñas se vuelven quebradizos, además de pálidos, que es como una toda anemia. Se deforman las uñas. Hay una deformidad que se llama coiloniquia, es uña en cuchara. Y tienen las uñas en cuchara, vean cómo está aplanada. La lengua lisa e inflamada, hay glositis, de hecho las papilas se atrofian, por eso hay alteraciones del sentido del gusto. Vean, está lisa esa lengua. Las papilas se atrofiaron. Ese epitelio no se regeneró bien. Y vamos a encontrar algo que se conoce como queilosis. Se irritan las comisuras labiales. La gente le llama boqueras. Bueno, me regreso. Sí, vamos a encontrar fatiga, palpitaciones, disnea, angina, taquicardia, cansancio, fatiga, dolor de cabeza. Todas las manifestaciones comunes a la anemia están presentes. Pero lo que le hace diferente a este síndrome anémico ferropénico es la afectación a epitelios. Tienen más queilosis en esta parte, llamadas boqueras. Está la pica, que es el apetito por cosas que no nutren, incluso por cosas que no se comen, por ejemplo, tierra o pedazos de adobe, ponen a comer sobre todo las mujeres embarazadas. Y producto de la atrofia epitelial, a veces puede haber disfagia, esto es dificultad para deglutir los alimentos, sobre todo el paso a través del esófago, se siente como que se atora el alimento, o incluso se afecta la secreción de ácido gástrico, lo cual crea un círculo vicioso, ¿no? Con el hierro que se está consumiendo. Menopausia y deficiencia de hierro, pues bueno, necesito verlo para saber de qué se está hablando. Porque así como está, no entiendo que tenga que ver el hierro con la menopausia, a menos que haya sangrado postmenopáusico. Profe, ¿ya qué se debe, por ejemplo, lo de el pica? Por lo que he leído en varias fuentes, no se sabe. No se ha logrado entender qué es lo que ocurre, que de pronto hay esa necesidad de estar consumiendo cosas que no les van a nutrir. Yo no he encontrado que algún autor relate algo así aproximado que explique la pica. Así que, bueno, por el momento vamos a poner que la pica pues es todavía desconocido su causa y su mecanismo específico. Puede ser, pero no se ha encontrado cuál es esa causa específica. Todavía están buscando ese origen. Bien, como datos de laboratorio, pues hemoglobina baja, disminuye el número de eritrocitos, hematócrito bajo. Microcitosis e hipocromía.
habíamos comentado, la transferrina se encarga de transportarle, va a aumentar en un intento por transportar más hierro, pero si no hay presente el hierro, pues no lo va a poder fijar así, hacia así, pues, el hierro y transportarlo. Por eso se habla de una saturación menor al 15% de la transferrina. Pero la explicación fisiopatológica es esta. El hígado trata de captar más hierro, produciendo transferrina, pero pues no hay para subirla a bordo. La ferritina va a disminuir. ¿Por qué? Porque no necesita estar almacenado. Lo que se necesita es que llegue a los tejidos que lo necesitan. Entonces no se necesita ferritina, se sintetiza menor cantidad de esta proteína y se pide la medición al laboratorio y te reporta disminuida. Y como hay alteración del tamaño de los eritrocitos, va a elevarse el ancho de distribución eritrocitaria, o también conocido como RDW. Nos van a reportar elevado. Eso es lo que vamos a encontrar principalmente. Dejé aquí esta de tratamiento, simplemente como una curiosidad. Recuerden que en Fisiopato no vemos tratamiento, pero me parece importante lo siguiente. Debemos de aumentar el hierro que se consume en la dieta, estoy de acuerdo. Recomendar alimentos que contengan hierro, pero mucho cuidado con dar un alimento que va a evitar la absorción. Ahora, ¿qué les voy a pedir en un futuro? Si llegan a tener pacientes que detecten anemia hipocrómica, microcítica hipocrómica, es decir, deficiencia de hierro, no se vayan directamente a esto. Le damos olfato ferroso y que le vaya bien. Investiguen a qué se debe la deficiencia de hierro. Porque puede ser, ya vimos, puede ser una hemorragia crónica. Y el solo dar el hierro va a disfrazar y retrasar el diagnóstico. Entonces, es necesario que todo paciente en quien se encuentre una anemia se investigue la causa. Ante todo. Y es bueno darle tratamiento, pero ya le pedí estudios. Busco de dónde es el problema para poder yo avanzar y poder corregir el origen de esa anemia, y no solamente la anemia como tal, porque solamente estaríamos tratando pues la manifestación y no el problema. Un minutito. Ahí va. Ya debe estar presentando. Ahí está. Muy bien. En el orden de las anemias que se deben a deficiencias nutrimentales, vamos hablando de la anemia megaloblástica, que en realidad no es anemia megaloblástica en singular, son anemias megaloblásticas. Son dos que comparten características, sin embargo hay una característica que les hace diferentes a una y otra. Bien, nos vamos con anemia megaloblástica. Ya vimos anemia ferropénica, tenemos la anemia plástica como parte de esta producción eritrocitaria insuficiente, y nos vamos a las anemias megaloblásticas, bien sea por deficiencia de cobalamina o de ácido fólico. Y la anemia megaloblástica, precisamente su nombre lo dice, megalo, grande. Se trata de eritrocitos que superan los 100 femtolitros de volumen corpuscular. ¿Por qué? Porque
producto de esta deficiencia de nutrimentos vitamínicos, se altera la maduración, o sea, el proceso de mitosis de los precursores, y finalmente quedan células grandes, eritroblastos se llaman. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ambos nutrimentos tienen que ver con una síntesis de ADN, por lo tanto, en ese proceso de maduración se van dividiendo más lentamente, incluso faltan divisiones, es decir, faltan mitosis, por eso no se lleva a cabo la reducción del tamaño y quedan eritrocitos grandes, que se conocen como megaloblastos. Y la explicación pues es de que como no hay suficiente síntesis de ADN, pues se reduce la cantidad de mitosis de los precursores. Hay que considerar que en esta anemia muchos de esos precursores van a ser destruidos en la médula ósea, mucho antes de estar maduros y poder salir a la circulación. Esto es importante porque entonces no se va a poder, con todo y que se están produciendo, va a ser en realidad una producción deficiente de eritrocitos. Y entonces vamos a tener pocos eritrocitos maduros, es decir, que puedan cumplir adecuadamente con la función para la cual están diseñados. Tenemos una anemia megaloblástica, un frotis. Aquí estaría un megaloblasto. Y atención, la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, no solo afecta a los eritrocitos, puede afectar plaquetas o puede afectar leucocitos, como es el caso de este que estoy aquí señalando. Como dice aquí, no solo se afecta la serie roja, sino la serie mieloide, leucocitos y las plaquetas. Y entonces en caso de anemia megaloblástica grave, podemos encontrarnos, además de la anemia propiamente, que baja la cantidad de leucocitos, leucocitopenia se conoce, o puede bajar la cantidad de plaquetas, una trombocitopenia. Y aquí otro frotis, donde me interesa la afectación de ese neutrófilo. Si se fija en el núcleo, sí es polimorfo nuclear, pero tiene demasiadas segmentaciones. Bien, entonces, causas de anemia megaloblástica. Vamos para allá. 2. Deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. O también conocida como vitamina B9. La cobalamina es la vitamina B12. Ahora, fíjense bien, ambos o ambas vitaminas son cofactores para sintetizar el ADN a partir de la molécula de ARN. Aquí les puse este ejemplo y discúlpenme que no se los pueda traducir correctamente, no entiendo mucho de bioquímica, pero recuerden que el ADN y el ARN se diferencian por el uracilo y la timina. Entonces, el hecho de que esté B9 y B12 ayudan a que se intercambien estas bases para poder sintetizar la molécula de ADN a partir de la transcripción que ha dado el ARN. Y por otra parte, la vitamina B12 también tiene que ver con un proceso bioquímico en el cual se lleva a cabo la correcta mielinización de los axones de las neuronas del sistema nervioso. De manera que si no hay vitamina B12, se conforma una vaina de mielina con ácidos grasos defectuosos, con lípidos defectuosos, y por lo tanto no se lleva correctamente la transmisión de impulsos. Para como fuentes de vitamina B12 tenemos la carne, pescado, huevo de gallina, productos lácteos. Es decir, productos animales o de origen animal enteramente. Esto quiere decir que aquellas personas que son vegetarianos estrictos pues tienen que consumir suplementos sintéticos,
de laboratorio, ¿no? Vitaminas de laboratorio. Ahora, una vez que ingerimos alimentos con vitamina B12 o incluso los suplementos que contengan vitamina B12, vamos a ver lo siguiente. Hay una proteína que según ciertos autores se produce desde glándulas salivales, la proteína R, también producida aquí en el estómago. ¿Para qué sirve la proteína R? Bueno, la proteína R se une a la vitamina B12 creando un complejo resistente al ácido clorhídrico. Entonces se evita la digestión de la vitamina B12 o la inactivación aquí en la luz gástrica. Bueno, la misma pared gástrica, la célula parietal, recuerden, sintetiza el factor intrínseco. Bueno, este complejo, vitamina B12 más proteína R, llega al duodeno junto con el factor intrínseco. Las enzimas del páncreas liberan a la vitamina B12 y aquí es capaz de unirse al factor intrínseco. Este se va a encargar de llevarle hacia las células del íleon, atención, células del íleon, donde va a ser absorbido este complejo vitamina B12 factor intrínseco para pasar hacia la circulación enterohepática, donde se libera la vitamina B2 de la cobalamina de el factor intrínseco y a su vez es unido, esta vitamina se liga o se une a una proteína que se llama transcobalamina 2. Y esta transcobalamina 2 le puede transportar al hígado, a médula ósea o a tejidos donde se requiera. Y por tejidos donde se requiera, nos vamos a referir también a aquellos tejidos que tienen un recambio celular, digamos, constante. Por ejemplo, epitelios. Ahora veamos las necesidades de vitamina B12. Diariamente nosotros necesitamos 1 a 2 miligramos al día y los depósitos en el hígado están en el orden de 2 a 3 miligramos. Se habla, y aquí es microgramos, no es miligramos, perdón, aquí es microgramos, necesidades mínimas. Y para que se agoten estos depósitos se necesita que pase buen tiempo. Aquí se habla de años, porque aquí me transformó al momento de hacer el PDF, son microgramos. Entonces deben de pasar entre 2 a 4 años. Imagínense entonces, una carencia nutricional sería extremadamente rara. Atención. Ahora, por otra parte, el ácido fólico, ¿de dónde se va a obtener? Bueno, principalmente de fuentes vegetales. Por ejemplo, verduras. En las espinacas hay ácido fólico, en espárragos, lechuga, en cítricos. Lista enunciativa, no limitativa. Faltan un montón de fuentes de ácido fólico. Y en menor medida vamos a encontrar el ácido fólico en alimentos de origen animal. Por ejemplo, el hígado, que últimamente está restringido por el clenbuterol, pero bueno, ahí se encuentra. Ahora, algo a tomar en cuenta. Bueno, ahí están los vegetales. Algo a tomar en cuenta es que el ácido fólico es sensible a la acción del calor, de manera que los alimentos, al ser cocidos, pierden una cantidad importante de ácido fólico. Hasta 95% se habla de que se pierde de folatos precisamente por esa cocción del alimento. Y esto es muy importante para las causas de deficiencia. Ahora, ¿cómo se absorbe el ácido fólico y qué necesidades diarias tenemos? Bien, primero el ácido fólico se va a absorber por medio del intestino delgado en la forma del metiltetrahidrofolato. Este folato, metiltetrahidrofolato, va a ser transportado en la sangre a través de la albúmina. No hay una proteína específica, así como el hierro tiene transferrina, la vitamina B12 tiene transcobalamina, en este caso no hay para el ácido fólico. Puede viajar en forma libre
unido a la proteína, desde donde es llevado a los diferentes tejidos para que sea utilizado. Puede almacenarse en el hígado, aunque las reservas son pues escasas, no son como las de cobalamina, que duran mucho tiempo. Lo que significa, bueno, que es fácil, aquí, 3 o 4 meses para que se pierda esa reserva y aparezca el déficit. Hablábamos de cobalamina 2 a 4 años, aquí es en meses. Bueno, y pensemos entonces en las causas de anemia megaloblástica. Y para terminar la sesión, ¿cuáles son las causas de deficiencia de vitamina B12? Profe, había visto que la deficiencia de factor intrínseco, como trastornos autoinmunitarios y así. Muy bien. Afectaciones en la producción de ácido, digo, de factor intrínseco. Muy bien. ¿Qué otras? Desnutrición. Bueno, ya establecimos que la deficiencia nutrimental sería algo muy raro. Tendría que ser una persona vegetariana estricta y que no consuma suplementos. Alcoholismo. ¿Por qué alcoholismo? ¿Cómo intervendría el alcohol con la absorción de factor intrínseco? Digo, de vitamina B12. Estamos hablando solo de vitamina B12, ¿eh? Todavía no llegamos a ácido fólico. Me equivoqué, disculpe. Una mala absorción por las células epiteliales. ¿Cómo en qué trastornos? ¿Cómo en qué enfermedades pudiera ser? Que haya trastornos sobre la mucosa, muy bien, enfermedad de Crohn. ¿Qué otra cosa? Úlceras. Una ulceración. ¿Qué más? También esto afectaría, como ya lo decíamos, en una cirugía de estómago o de intestino delgado, ¿no? Que, por ejemplo, el bypass. Perfecto, muy bien. Si ya dijimos que el estómago produce factor intrínseco, entonces si se quita una parte del estómago, pudiera haber disminución de la cantidad de factor intrínseco que se produce. Aunque yo me iría más hacia la parte de quitar donde se absorbe la vitamina B12, entonces una resección de ileón estaría incluida, ¿no? Neoplasias en ileón, así es, algo que afecte la mucosa de absorción o la superficie de absorción. Muy bien, esas serían las causas de deficiencia de vitamina B12. Bueno, aquí los antiácidos no, porque la célula parietal funciona independientemente del antiácido. ¿O a qué medicamento te refieres? Ahí habría que ser más específicos, porque si es por antiácidos estrictamente como el Melox, el Pepto-Bismol, no habría tanta afectación. Bien, les pongo aquí las causas. Ya dijimos, déficit nutricional. Pues raro la deficiencia. Aquí en estos casos tendría que ser vegetarianos estrictos y aquellos que no consumen suplementos, cosa que no, o sea, vemos que las personas vegetarianas estrictas sí están consumiendo sus suplementos vitamínicos. Entonces, como causa esta anemia, o sea, encontrar una anemia megaloblástica y echarle la culpa a una deficiencia nutricional,
debería ser nuestra última opción. Es decir, hay que buscar otras causas más comunes. Y que haya un déficit de factor intrínseco, muy bien, la gastrectomía total, que ya comentábamos hace unos momentos, bueno, que le hagan su corte de mucosa y de estómago, bueno, una gastrectomía total, así es, o la gastritis atrófica, que aquí se conoce como anemia perniciosa, son anticuerpos contra la célula parietal, por lo tanto, al ser destruida la célula parietal, pues no produce factor intrínseco, se va perdiendo la capacidad de ir produciendo factor intrínseco conforme se van destruyendo las células parietales, y por lo tanto, pues ya no se absorbería el factor intrínseco, digo, vitamina B12. Lesiones del ileón terminal, que esté inflamado, ulceraciones, que esté afectado por una neoplasia, o se hizo una resección, un paciente que recibió un traumatismo, vamos a poner este ejemplo, un traumatismo y es imposible rescatarle el ileón, hay que resecar esa parte de ileón, incluso hasta con pedacitos de colon, entonces ya no hay sitio de absorción para factor intrínseco. Otra causa, síndromes de mala absorción. Por cierto, que se haga una resección de cualquier segmento del intestino, pues va a provocar menor tiempo de tránsito y esto puede acelerar el paso de los alimentos por el tubo digestivo y ocasionar diarreas. Entonces puede generarse una mala absorción. No es la única causa de mala absorción, pero lo pongo como ejemplo. Y aquí evitaría que se absorban nutrimentos. Finalmente, encontramos fármacos que impiden que se absorba la cobalamina o vitamina B12. Y aquí tenemos estos dos como ejemplo. Atención, inhibidores de la bomba de protones, es decir, todos aquellos que son parientes del omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Se supone que estos medicamentos actúan a nivel de la célula parietal para inhibir la producción de ácido clorhídrico. También esto se dice de ranitidina y sus parientes, los inhibidores de los receptores de vitamina 2 o los H2. ¿Dónde se afecta la producción de manera indirecta? Afecta de manera indirecta la producción de factor intrínseco y se genera la deficiencia. He buscado distintas fuentes, he buscado incluso casos clínicos y me he topado con que hay autores que piensan que sí hay una afectación por parte de estos medicamentos y que pueden generar o desembocar en anemia megaloblástica, y hay otros autores que dicen no lo produce. Bueno, por experiencia, sí puede provocarse macrocitosis, aunque sin llegar a generarse la propia anemia como tal. Se vería en una biometría hemática la macrocitosis por uso de estos medicamentos. En sentido estricto, yo no he visto una anemia donde se haya llegado a la conclusión de que fue un medicamento como tal quien origine el síndrome anémico. Uno que otro caso que he visto en internet, aunque pues un solo caso no nos va a dar la pauta. Como se dice comúnmente, una golondrina no hace verano. Entonces un caso clínico no nos da la certeza de que sí el fármaco tiene que ver. Aunque, insistimos, bueno, en largo plazo, usos a largo plazo y más allá de lo que es normal, personas que están consumiendo constantemente este tipo de fármacos, pues vaya, sí que puede haber una afectación y, ¿por qué no? Juntarse con otras circunstancias, otros factores y pues generar una anemia megaloblástica. Por ejemplo, aquí añadimos metformina, que es un medicamento antidiabético, en el sentido de que se utiliza para tratar casos de diabetes mellitus tipo 2, es decir, aquella donde hay resistencia a la insulina. También se ha visto implicado este metformina en el desarrollo de macrocitosis en pacientes que lo consumen.
no me ha tocado ver casos de anemia megaloblástica en pacientes que estén consumiendo metformina. Muy bien, entonces dejamos causas de ácido fólico, de déficit de ácido fólico para mañana. Continuamos con anemia megaloblástica. Pasamos a anemia plástica, anemia hemolítica y anemia de enfermedades crónicas. Vamos a concluir con esas tres anemias. Como ven, el tema de anemias es bastante interesante, es muy complejo. Me gusta a mí de hematología es lo que me gusta. Lo demás ya no, o sea, las leucemias les tengo mucho respeto, pero no me gusta ese tema. Y trastornos plaquetarios no me gusta tanto. Trastornos de coagulación tampoco son de mi agrado. Y les conozco, pero así que yo diga, ay, me gusta mucho. No, me gusta más este tema de anemias. Denme 30 segunditos. Perdón, gracias por el tiempo. Bien, para mañana entonces concluimos el tema de anemias con eso esas que nos faltan. Lean por favor de anemia hemolítica, de anemia plástica y recuerden lo que les pedí. Definan su tema bien, el de modelo, para que continúen elaborándolo y vayan preparando las exposiciones para el lunes, ya de sistema endocrino. Ok, profe, gracias. Gracias. Nos escuchamos mañana. Cuídense mucho. Presente otra vez. ¿Cómo, profe? Cuídense mucho. Nos vemos después. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.